Guatevisión presenta. Yo veo dos bloques, creo yo, un par de bloques que no tendrían el compromiso y que pareciera que es algo planificado empezar a impedir el proceso de reforma constitucional. Hoy en Viva la Noticia, discusión de las reformas constitucionales queda suspendida por falta de acuerdos en el Congreso de la República. Apelo al Pleno, señor presidente, para que esto sea votado. Las personas que hoy nos acompañan en el palco allá arriba son el pueblo de Guatemala. Sesión plenaria del Congreso se ve afectada por enfrentamientos verbales cuando se pretendía discutir la reforma constitucional. En otros temas, autoridades de la SAT accionan y solicitan intervención a una empresa constructora y de maquinaria pesada. No cargo aquí mi carnet, pero yo tengo mi carnet de ciencia política, como puede ver aquí. Pero soy de ciencia política. Estudiantes de la Universidad de San Carlos exigen un nuevo proceso para elegir a los miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Alumnos de la Escuela de Comercio 2 tienen contemplado realizar otra manifestación y algunas reuniones importantes la próxima semana. Noticias del mundo. Oposición venezolana se lanza de nuevo a las calles para protestar contra la convocatoria a una asamblea constituyente. Mientras tanto, en el mismo país, agentes antimotines y manifestantes opositores se enfrentan nuevamente en la principal autopista de Caracas. En el deporte nacional, Claudio El Manía Albizuris anuncia su retiro del Club de los Rojos del Municipal. Más de deporte, ahora del mundo. La Juventus puso un pie en la final de la Champions al derrotar 2-0 al Mónaco. Y en noticias del mundo del espectáculo, Brad Pitt habla por primera vez de su divorcio y el alcoholismo. Seguimos hablando de la crisis en Venezuela, cada vez más preocupante la situación que se genera en el país sudamericano. ¡Viva la noticia! ¡Comenzamos! Esto es Viva la Noticia. Listos para empezar una nueva mañana. Qué gusto saludarlos. Buen día a toda la gente que nos sintoniza muy tempranito. Vero, buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? Es un gusto poder darles la bienvenida a esta jornada de jueves que tiene mucha información para todos ustedes. Bueno, vamos a ver cómo amanecemos, esta temperatura y esta constante que hemos tenido a lo largo de estos días. Una temperatura que se mantiene en 16 grados centígrados. Probabilidades de lluvia que ayer se hicieron sentir en buena parte del territorio nacional. Vamos a ver ese ingreso de humedad por el frente frío que está afectando por el Golfo de México, pero sí, lluvias en la mayor parte del territorio nacional, excepto Izabal, es lo que se pronostica para esta jornada. Así que atención, en un ratito vamos a contarle más de los datos del tiempo, pero bueno, saber cómo empieza usted su mañana y por supuesto le proponemos en pocos minutos que salga con los temas más relevantes y sobre todo esta discusión que sigue siendo muy encendida en el Congreso de la República. Día miércoles era, jornada de discusión de las reformas a la Constitución en el Pleno y se da un rechazo de diputados, protesta contra las reformas y además falta de acuerdos. Fueron los que marcaron la jornada del Congreso en donde tenía previsto continuarse la discusión a las reformas a la Constitución. ¿Qué pasó? Que la ausencia de 10 diputados al Pleno del Congreso impidió ayer que reiniciara la sesión especial para discutir las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia. La convocatoria tenía la finalidad, como ustedes saben, de conocer el famoso artículo 7 relacionado a la creación del Consejo Administrativo Judicial.
Recordemos que el martes último los jefes de bloque lograron acuerdos para poder aprobarlo y avanzar. Bueno, ¿qué pasaba? Ayer grupos a favor y en contra de estos cambios al sector justicia llegaron al Congreso para pronunciarse en ambos sentidos. En la agenda del día estaba planificada, como decíamos, esta discusión y la seguridad, importante mencionarlo, en los alrededores del legislativo fue reforzada y a un grupo de personas no les permitieron el acceso. Una de las molestias de los diputados y de observadores de la sesión fue la inactivación del tablero electrónico que no funciona desde hace varios días. Bueno, en el hemiciclo no hubo asistencia, como decíamos, de más de 80 diputados. Recordemos que para discutir las reformas era necesario o es necesario 105 votos. La mayoría de ausencias fueron del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, y también de la UNE. Del lado opositor a las reformas llegó el director de la Fundación contra el Terrorismo. Estamos hablando de Ricardo Méndez Ruiz y la ex candidata presidencial Suri Ríos. Bueno, y vamos a hablar en instantes con la gente de estas instituciones, porque al parecer, según lo que dijo el presidente del Congreso de la República, se les prohibiría el ingreso a estas instituciones. Pero vamos a otro tema. Escuchamos ahora y hablamos de esto que está ocurriendo en Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria intervino la empresa constructora Maquinaria Materiales Agregados del Sur, sociedad anónima, por inconsistencia en la presentación del impuesto sobre la renta. Y es que según la SAT, este proceso se deriva de una auditoría realizada en el 2012 en la que se detectó omisión de contabilizar y declarar ingresos por ventas y servicios prestados facturados. Bueno, esta entidad destaca que se entabló un juicio económico coactivo en contra de esta reconocida empresa constructora. La SAT destaca que en lo que va del año se ha recuperado no menos de 93 millones de quetzales y esto lo han hecho mediante la vía judicial y la intervención de empresas que, según ellos, evaden al fisco. Siguen las investigaciones entonces por parte de las autoridades de la SAT, de las empresas que han evadido impuestos, y esto va a seguir a lo largo de este año. Pero hablamos de otro tema importante, ha sido noticia desde que arrancamos esta semana, el martes 2 de mayo, con el caso Blanca Stalin, que está en manos del Congreso de la República a partir de ahora, porque son las autoridades del organismo legislativo que han señalado que será la próxima semana cuando van a conocer el futuro de Stalin como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A decir del propio presidente del Legislativo, hablamos de Óscar Chinchilla, según el Consejo de la Carrera Judicial, el Congreso, cuando lo considere, debe conocer y votar por quién sería el sustituto de Blanca Stalin. Bueno, luego de que el Consejo de la Carrera Judicial notificara al Congreso acerca de su decisión de dejar en sus manos el caso de Stalin, el presidente de su organismo, Óscar Chinchilla, aseguró que van a esperar la opinión técnica. Según Chinchilla, en su resolución, el Consejo también solicita a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que busquen una opinión técnico-jurídica que permita establecer el camino legal que se debe seguir para saber qué va a pasar con el futuro de la cuestionada Blanca Stalin. Cuestionada, recordemos, por delito de tráfico de influencias, por la supuesta presión a un juez para favorecer a su hijo Otto Fernando, quien enfrenta desde ya un proceso penal en el caso Inspisa. 52 minutos pasan de las 5 de la mañana, empezamos de lleno a hablar de las noticias internacionales. Nuevamente, hoy habrán concentraciones, marchas, movimiento en la capital de Venezuela, Caracas, oponiéndose a esta convocatoria para reformas de la Asamblea por parte del presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué sucedía la última jornada? Fuertes choques se dieron entre la policía y los opositores en esta nueva protesta que se realizaba así en la capital venezolana. Los miembros se desataron cuando una marcha de miles de personas encabezadas por diputados intentaba llegar a la sede del Parlamento de mayoría opositora en el centro de Caracas y fueron contenidos con gases lacrimógenos y también chorros de agua, como usted puede ver en las imágenes. La protesta se organizaba con el fin de rechazar la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar a una asamblea constituyente, alegando que busca eludir las elecciones. Mientras los manifestantes protestaban, Maduro entregaba al Poder Electoral el decreto de convocatoria de la asamblea. Y bueno, estas manifestaciones tenemos que recordar que comenzaron el 1 de abril y han dejado por lo menos 31 muertos a la fecha. Bueno, la situación es muy preocupante y por eso hoy abrimos las redes sociales rápidamente. Es un tema que nos llega muy de cerca. Se han organizado también manifestaciones aquí en nuestro país como en muchas otras capitales sudamericanas. La pregunta del día para ustedes: ¿cree justas las manifestaciones en Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Tiene dos opciones, sí o no. Y por supuesto ponemos a su disposición nuestro hashtag VLN Crisis Venezuela. Bueno, seguimos repasando las noticias internacionales importantes en este marco de todas las visitas que ya se van dando y con mucha celeridad, aseguran los analistas, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empieza ya esta suerte de reuniones con líderes, bueno,
y manejando las relaciones que tiene Estados Unidos con países como Palestina. Bueno, y es que en esta ocasión era justamente su titular de autoridad. La visita se trata de un primer encuentro entre ambos que estará centrado en discutir cómo relanzar las conversaciones de paz, importantes además con Israel. Trump recibió al presidente, justamente al titular de la autoridad palestina, frente a los jardines de la Casa Blanca apenas 2 meses y medio después de haber hecho lo mismo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El portavoz de la Casa Blanca había dicho en la víspera que el objetivo de Trump es establecer la paz en esta región del Medio Oriente. Abbas expresó que abrigaba esperanzas de alcanzar un acuerdo histórico, con Estados Unidos. Bueno, y una buena noticia que también hay que comentar, esto tiene que ver con el mundo de los espectáculos, pero era el Teatro Morelos en Toluca, México, donde con un gran éxito, con un lleno total, Ricardo Arjona arrancaba su gira de conciertos de Circo Soledad. Y lo hacía un miércoles, tal y como es característico para él. Recordemos que siempre lo ha hecho de esta manera y siempre la fecha 3 de mayo. El cantautor guatemalteco ofrecía ayer los 2 conciertos iniciales de su gira Circo en este teatro emblemático de este lugar. Habían muchas expectativas, lleno total entonces en este lugar. Ahí estamos viendo parte de lo que, ya se había anticipado, cómo iba a ser justamente el decorado, la escenografía, claro, además de las canciones espectaculares. La gente va a escucharlo a él realmente, pero obviamente cualquier avance tecnológico que se pueda poner sobre el escenario es fabuloso. Es importante el espectáculo, él se ha caracterizado por brindarle esto a sus seguidores y es justamente por ello que, gritos, euforia y malabares era lo que acompañaban en estos primeros 2 conciertos en Toluca, México. Así pasaba entonces, como es tradición, será cábala, será parte, obviamente, de estas cosas que siempre hace este gran artista, pero lo cierto es que Arjona arrancó y con pie derecho en Morelos, en el Teatro Morelos exactamente. Vamos ahora a hablar de lo que ocurre en las calles guatemaltecas. Es importante tener el reporte del tránsito al momento. Vamos entonces con Calzada Roosevelt, que es lo que nos marca habitualmente, el termómetro de cómo estarán las carreteras en distintos lugares del país. Y podemos ver ya congestionamiento en el ingreso a la ciudad para que usted lo tome en cuenta. 5:56, este es el panorama en Calzada Roosevelt. Y si nos vamos rápidamente con una cámara en vivo hasta Carretera El Salvador, pues le contamos otro de los puntos importantes de ingreso a la ciudad. Sabemos la cantidad de personas que llegan justamente desde carretera. Estamos viendo que el tránsito, esto está a la altura del kilómetro 9, está fluyendo. Cuando faltan 4 minutos para las 6 de la mañana, pero tenemos que repasar otro punto para compartir con todos ustedes. Esto es Carretera El Salvador, pero ¿qué le parece si rápidamente vamos a ver qué sucede también en la calle Martí, además de la Calzada Roosevelt que ustedes están viendo entonces la Calzada Roosevelt, así es, Vero, y nos vamos a ir a la Martí a ver qué está pasando. Sí, vamos a ver qué sucede y usted lo tiene ya en pantalla. Está avanzando, son vías que usted puede utilizar sin ningún tipo de complicación. Bueno, son las cosas que están ocurriendo a esta hora de la mañana y por supuesto hay que tomar en cuenta las temperaturas, como decíamos, atención, las probabilidades de lluvia van a continuar, ya empezó el mes de mayo, así que hay que estar muy atentos con lo que ocurre con las temperaturas en Guatemala. La que tiene toda la información es esta querida Lorraine Quinto, que ya está lista para compartir con nosotros información importante. Lorraine, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué quiere Celeste que le cueste? ¿Cómo estás, Lorraine? Así es, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien día. Bien, bien, aquí con muchísima Adelante. información que compartir con todos ustedes. Prepárense porque lluvias dispersas y tormentas estarán afectando el territorio nacional para el resto de esta jornada. Específicamente en la ciudad de Guatemala tendremos cielos nublados y a partir más o menos del mediodía, de las 12 del mediodía, empezarán las lluvias dispersas en algunas regiones de nuestro país. Vemos a continuación en pantalla entonces esta temperatura actual con la que amanece Guatemala, 16 grados centígrados y como podemos observar, 80% de posibilidades de lluvia. Todo esto a la entrada de un frente frío que se encuentra en el Golfo de México que estaría afectando el territorio guatemalteco. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 37 minutos y estaría oscureciendo a las 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a hablar un poquito también acerca de las fases lunares y vemos a continuación que tenemos luna cuarto creciente con una iluminación del 39% de luz y también tenemos que hacerles la recomendación del día que más allá que una recomendación es una alerta para el territorio guatemalteco, chicos. ¿Cuál es la alerta que tenemos? Bueno, en las costas del Pacífico. Las costas del Pacífico y precisamente El Salvador también sacaba una portada hoy donde alerta a sus costas por un sistema y un fenómeno que se llama mar de fondo, donde se incrementan las olas hasta 2,50 metros. Por lo tanto, hoy en Guatemala nuestras costas tienen una alerta donde se ha registrado una altura de 1,80 metros con 15-19 segundos.
de duración. Así que la recomendación es para las costas del Pacífico hoy, donde tienen una alerta por este sistema que se llama Mar de Fondo. Muchas gracias, Lorraine. Es parte de lo que ocurre. Hay que enterarnos también lo que pasa con el clima, ¿verdad? Nos tenemos que enterar de todo eso, así que muchas gracias, Lorraine. Ya más adelante repasaremos cada uno de los departamentos. La historia del día a continuación. De los alumnos del La protesta a los estudiantes de la Escuela de Comercio después de lo ocurrido la semana anterior, pues aquí tenemos el reporte de Alberto Cardona. Los padres de familia de los alumnos del Instituto Comercio 2 solicitan a las autoridades del establecimiento que les brinden respuesta quiénes o quién fue la persona que autorizó que los alumnos salieran a manifestar a las calles. Los padres afirman que sus hijos, algunos, ya no quieren estudiar en ese establecimiento público. La otra semana, organizaciones que velan por los derechos humanos estarán realizando pláticas a los jóvenes que serán motivacionales y psicológicas. Los grupos como Fábrica de Sonrisas y organizaciones de payasos de Guatemala también estarán realizando charlas a los jóvenes del Comercio 2. Para la próxima semana se realizará una misa en memoria de Brenda, la niña que falleció por los múltiples golpes y quebraduras en su cuerpo. Bueno, atención entonces, vamos a seguir muy de cerca la crónica de lo que ocurra con esta noticia y seguimos repasando información. Son las 6 de la mañana en punto y comenzamos con Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Bueno, atención porque hay varias noticias esta mañana que van a aparecer en la portada de Prensa Libre. Una tiene que ver con una campaña importante. Hacen un relevo y estadísticas, mueren 139 motoristas en 4 meses, es lo que nos dice la portada de esta mañana. Bueno, y vemos una fotografía central que nos resalta esta buena noticia que tenemos en el mundo del espectáculo y cómo, bueno, el lleno total en el Circo Soledad se daba ayer en México con Ricardo Arjona. Bueno, véalo usted en pantalla completa entonces cómo está la portada a esta hora para mostrarles algunos temas interesantes de lo que está abordando esta mañana este matutino. También el río Platanito se torna azul por vertido de tinta. Inmigrante guatemalteco logra frenar deportación. En el plano internacional vemos la alta tensión que hay en Venezuela y en el interior de Prensa Libre, más noticias. Bueno, comenzamos entonces a esta hora. La primera que ya habíamos comentado tiene que ver con este arranque con pie derecho, como decíamos, de la gira de Ricardo Arjona en México. Un lleno total el que se veía entonces en este lugar. Sí, el cantautor guatemalteco ofreció ayer los 2 conciertos iniciales de su gira Circo Soledad en el Teatro Morelos en Toluca, México. Excelentes noticias para el talento guatemalteco. Otra noticia que aparece esta mañana en Prensa Libre y es que Estados Unidos, escuche bien usted esta información, empieza ya con recortes asignados y esto va a pegar en los presupuestos obviamente de Centroamérica. Propuesta en detalle, el Congreso estadounidense redujo 95 millones de dólares para Centroamérica en su presupuesto para aprobarse. ¿De qué manera se da esta alianza complementaria? Lo encuentra usted en Prensa Libre. Y algo que tiene que ver con la realidad laboral de Guatemala. Interesante entonces la información que tenemos a esta hora y estamos hablando entonces de este punto importante que ya vamos a ver también en pantalla. Se busca viabilizar el trabajo parcial. El Ministerio de Trabajo evalúa mecanismos para aplicar convenio de 175. La fotografía de este 4º Congreso Laboral. Y bueno, a esta hora también hay que ver lo que ocurre en el mundo, portadas internacionales. Le damos los buenos días a Crista García para ver qué es lo que sucede, sí, a nivel internacional. ¿Cómo estás? Crista, buen día. Buenos días, compañeros. Por supuesto, las portadas del mundo también son importantes y las repasamos a continuación haciendo un recorrido completo por 3 portadas del mundo. Nos vamos a Venezuela para empezar con esta portada y obviamente que este es uno de los temas más importantes a nivel internacional. El Nacional esta mañana amanece con titulares de la marcha contra la ruptura del orden constitucional. Arremetida salvaje, dice el titular principal, y hablan de la embestida en contra de la manifestación que fue asesinado con el impacto de una bomba lacrimógena Armando Canizales, de 17 años de edad. Resultaron heridas 141 personas, entre ellas 2 diputados, Freddy Guevara, Julio Montoya y también una mujer, Gaby Arellano, además varios periodistas y otros personajes del mundo. Allí tiene usted la fotografía principal de cómo se vivían estas manifestaciones el día de ayer. Nos vamos ahora a Argentina. ¿Cómo amanece el Clarín esta mañana? Hablando de un caso de violencia relacionado con la corrupción. Mire usted, encuentran atado en su oficina al fiscal que debe investigar a las mafias policiales. Es Fernando Cartaseña, él quien ha sabido y ha sido amenazado también y golpeado
por personas vestidas de policías. Este es el caso obviamente relacionado con corrupción y también amanece en la marcha opositora que volvió a encender a Venezuela. Esto también una portada bastante fuerte. Y por último nos vamos a nuestra portada centroamericana. ¿Qué dice el titular de El Salvador? Deportados crean nuevas pandillas. Ahí está la información del gobierno que busca las medidas extraordinarias y obviamente el titular también principal, la alerta por el alto oleaje. La Dirección de Protección Civil emitió una advertencia por el incremento de la velocidad y la altura de las olas. Así que allí amanece usted con toda la información del mundo completa. Más adelante le damos toda la información en las noticias del mundo. Hay que empezar con el repaso de las noticias nacionales y el desarrollo de todo lo que ocurrió ayer. El Congreso sigue siendo el punto de la polémica, Verónica. Tenemos que ver qué era lo que sucedía. Era miércoles, día de analizar las reformas a la Constitución. Efectivamente, y la falta de voluntad política para la discusión de las reformas constitucionales es lo que argumentan varios diputados del Congreso de la República. Como es costumbre, se vivió un nuevo fallido intento por debatir sobre el artículo que hablaba justamente de uno de los puntos que quizás ha generado más controversia dentro de estas propuestas para las reformas a la Constitución. Comenzamos entonces con la crónica de las noticias. Los diputados no pudieron ni entrar a conocer el artículo 7 de la reforma constitucional que crea el Consejo Administrativo Judicial durante la sesión plenaria. La poca asistencia de diputados se evidenció en las bancadas UNE, Todos, Alianza Ciudadana y FCN Nación, lo que provocó que no se lograra el quórum mínimo de los 105 diputados para continuar con la discusión de la reforma constitucional. En segundo lugar es porque los bloques mayoritarios hoy no estaban presentes. ¿Qué pasó con el acuerdo o los consensos? Hay acuerdos, hay enmiendas, hay una nueva enmienda que quisimos conocer, que hoy muchos diputados adhirieron su firma en el tema del Consejo de Administración de Justicia, que fue lo que discutimos ayer en una reunión conjunta con la Secretaría Técnica. Con 85 diputados en el Pleno fue aprobada la orden del día que contemplaba conocer enmiendas al artículo que después de la jurisdicción indígena más oposición y crítica ha tenido de parte de una ala conservadora del país. Yo veo dos bloques, creo yo, un par de bloques que no tendrían el compromiso y que pareciera que es algo planificado empezar a impedir el proceso de reforma constitucional. ¿En este caso sería? Bueno, estoy viendo el partido oficial y otro bloque y los bloques pequeños que en extremo se han opuesto. Los congresistas no respondieron a los supuestos acuerdos alcanzados el pasado martes durante la reunión privada con los jefes de bloque y la mesa técnica de la reforma judicial. Vamos a seguir hablando de este tema, pero nos vamos a las calles. Alberto Cardona tiene, información importante desde un punto específico. Buenos días, Alberto. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día, bienvenido. Gracias, Ricardo. Gracias, Vero. Muy buenos días. Importante información a usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por la ruta al Pacífico, ya que hace pocos momentos, esta es información urgente, bomberos municipales y bomberos voluntarios están reportando que en el kilómetro 35, ruta al Pacífico, se registró un accidente colectivo donde se ha informado que un autobús de la empresa Esmeralda volcó y colisionó con un vehículo particular. La información preliminar que nos están brindando los cuerpos de socorro es que las autoridades de la Policía Nacional Civil capturaron a Roberto Carlos Zun Ramírez, conductor del bus de la ruta Esmeralda, que según la información quiso correr para escapar desde este accidente que se registra hace pocos momentos en el kilómetro 35, ruta al Pacífico. Los datos preliminares que nos brindan los cuerpos de socorro también destaca que se reporta un fallecido, posiblemente en el interior del vehículo particular que colisionara con este autobús. No se ha dado a conocer el nombre de la persona fallecida. Los cuerpos de socorro siguen trabajando para rescatar a más personas que han resultado con lesiones leves, según la información que nos están brindando los socorristas. Mucha precaución porque ya se está registrando congestionamiento vehicular, ya que este autobús de las rutas Esmeralda se encuentra bloqueando una de las rutas, una de las arterias en este sector. Ya los cuerpos de socorro pues siguen enviando más unidades
de Socorro hacia el sector, específicamente ruta 35, ruta al Pacífico. Tómelo muy en cuenta, congestionamiento vehicular a consecuencia de un accidente. Este es el segundo accidente que se registra en menos de 2 semanas en esa área, en el kilómetro 35. Hace 2 semanas se registró un accidente entre 2 tráileres en el kilómetro 33. Mucha precaución. También se ha informado que también se ha registrado un nuevo accidente de tránsito en la zona 6, en la ruta 203, donde ha colisionado específicamente 2 autobuses y ha derribado algunas señales de tránsito, y varios semáforos en el área. Usted tiene que tomar mucha precaución. 2 accidentes, uno en la ruta que se conduce a la zona 6 y otra ruta hacia el Pacífico. Esto es parte de la información que nos están brindando de último momento los cuerpos de socorro, también de último momento las autoridades de la Policía Nacional Civil nos están reportando que han iniciado algunos allanamientos en contra de pandilleros que se dedican a extorsionar a pilotos y comerciantes en distintos sectores. De último momento también, Ricardo Vero, la Procuraduría de los Derechos Humanos nos está reportando que en el accidente de tránsito que se registra en el kilómetro 35 ruta a Esmeralda, son 17 las personas ya heridas que están siendo trasladadas por los cuerpos de socorro a los centros asistenciales más cercanos. Con esta información y con estos detalles de estas emergencias a esta hora de la mañana, cuando el reloj marca las 6:11 de la mañana, yo regreso con ustedes, compañeros. De nuevo, buenos días. Buenos días, Alberto, muchas gracias. Gracias, y tenemos más noticias de última hora. Bueno, noticias que tienen que ver con una manifestación, de acuerdo a lo que nos dan a conocer, y atención con esta información, porque para hoy se espera que vecinos de San Pedro Ayampuc tomen la municipalidad debido a que llevan 15 días sin agua y según ellos, el alcalde no les quiere dar la cara ni tampoco ayudarlos de ninguna forma. Llamado puntual al alcalde de San Pedro Ayampuc, dicen los vecinos que no los quiere atender, van a hacer presión. Quieren tener agua, obviamente, es un líquido vital que necesitan para vivir y el movimiento se tiene programado para las 6 de la mañana. Atención entonces, manifestación, por lo que se dice, bastante numerosa sería en San Pedro Ayampuc. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Si alguien nos está viendo en San Pedro Ayampuc, pues que nos cuente para ver de qué se trata esta manifestación. Porque dice que ya le han pedido varios días al alcalde y no hay respuesta. Son otras medidas las que están buscando. Pero bueno, damos vuelta de página y seguimos hablando de lo que sucede en el Congreso de la República. Vamos para allá. Tenemos que comentarles lo que sucedía ayer, entre enfrentamientos verbales y sin mayoría de diputados y además sin tablero electrónico, se dio la sesión plenaria que pretendía discutir la reforma constitucional. Sin embargo, la falta de quórum impidió que la misma concluyera, por lo que se canceló nuevamente las discusiones de dichas reformas al sector judicial. Fallido intento para continuar con la discusión de la reforma constitucional en la sesión convocada este miércoles, además de la poca presencia de diputados y fallas en el tablero electrónico, fue que los ánimos se caldearan dentro del hemiciclo. Entre gritos y consignas desde el palco público, los diputados iniciaron la sesión aprobando el orden del día a mano alzada. Entre el grupo de ciudadanos figuraba Suri Río, Ricardo Méndez Ruiz y Anabela Palomo, cuya consigna era bloquear la discusión del artículo 209 que crea el Consejo de Administración Judicial. Algunos diputados rechazaron el comportamiento de los ciudadanos, otros los defendían. Una verdadera falta de respeto a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros curules y a cada uno de nuestros electores, que estas personas se estén faltando al respeto de esa manera. Apelo al pleno, señor presidente, para que esto sea votado. Las personas que hoy nos acompañan en el palco allá arriba son el pueblo de Guatemala y por lo tanto merecen nuestro respeto. La sesión se rompió debido a la agresión contra un trabajador de comunicación social del Congreso, por lo que la presidencia analizará el permitir el ingreso de grupos ciudadanos que alteren el orden.
Álvaro Velázquez es diputado independiente y lo saludamos esta mañana. Álvaro, gracias por recibir nuestra llamada. ¿Cómo sigue esto en el Congreso de la República? Obviamente siguen de una u otra manera, más allá de la presencia de los distintos grupos que tienen, como ellos dicen, y así también se establece el derecho a poder opinar. Hablemos de lo esencial, de lo que pasa en el seno del Congreso, en la discusión de los diputados que siguen faltando, que no llegan a acuerdos para poder avanzar en el tema. ¿Cómo podemos visualizar y explicarle a la gente lo que ocurre con un tema tan sustancial como este? Buen día, lo escuchamos. Buenos días. Efectivamente no se logró el quórum de nuevo. Hay para mí un boicot a las reformas constitucionales. Ya hay incluso una enmienda al artículo 7 para que quede lo más light posible, en el sentido de que no sea excusa para que sea considerada el Consejo de Administración de Justicia como un superpoder. Eso se logró el día de antier y se suponía que había acuerdo de jefes de bloque, pero siempre hay diputados que están opuestos con el solo argumento de que provienen las reformas de parte de la justicia y del Ministerio Público. Eso lo ven ellos como una injerencia. Entonces, digamos, la alianza externa entre la extrema derecha, la alianza interna entre diputados corruptos con cola machucada, digamos, y la alianza con el sector privado organizado que tampoco las apoya, estos tres poderes están boicoteando las reformas y están impidiendo que éstas se desarrollen. Yo ayer pedí que los que estaban en la barra fueran retirados del lugar, porque están haciendo su protesta tan abusivamente, tan digamos espectacularmente bullicioso, que impiden la discusión y se ponen, digamos, a usar símbolos patrios como cantar el himno nacional, insultar a la gente, etcétera. Cuando yo pedí que fueran retirados para que la discusión fuera normal, pues me insultaron de terrorista y entre otras cosas abusivas. Lo cierto es que esta alianza que proviene de los sectores de las camisas blancas tradicionales, de aquellos sectores que se pronunciaron y que provienen de la clase alta, de la extrema derecha, etcétera, en alianza con diputados que tienen señalamientos, y la ambigüedad y la oposición del sector privado organizado en el CACIF, han logrado detener la discusión y el avance y la votación de las reformas. Esto me parece inaudito, porque supuestamente, o lo que estamos logrando, o que lo que queremos hacer es modernizar el sector de justicia, quitarle a los grupos de poder el poder que han tenido dentro del organismo judicial y dentro del nombramiento de jueces, dentro de cada una de las salas que han venido siendo cooptadas con dinero, con poder o con presiones. Con este Consejo de Administración Judicial se lograría independizar esta instancia, pero la oposición es más bien ya ideológica por un lado, es de intencionalidad política por el otro, y al final de cuentas lo que quieren es votarlas. Y yo lo que diría es que hay que votarlas en el sentido de decir sí o no estoy de acuerdo, y que sea el pueblo de Guatemala el que en consulta popular decida también si las quiere o no. Pero si usted ve en las barras, ahí solo hay gente de la clase alta que se comportan de una manera abusiva, no así los grupos populares que han llegado en otros momentos, que se sientan en su lugar, se quedan callados escuchando la sesión y oyendo la discusión parlamentaria. En este momento no ha sido posible ni la semana pasada ni esta semana poder siquiera tomar la palabra, porque la bulla es tanta, los insultos son tantos, que se supone que es la gente bien, la gente buena, que es la gente decente, y al final de cuentas se comportan como bandoleros. Gracias, diputado Álvaro Velázquez, diputado independiente, la impresión que él nos daba en relación a este caso. Vamos a hablar con algunos de los integrantes de estos grupos también que estaban ayer en el Congreso dando su opinión, su postura, para que ellos también nos cuenten parte de lo que vivieron y de lo que esperan justamente del actuar de los diputados en el Congreso de la República. Pero hay más en Viva la Noticia.
6 de la mañana con 18 minutos tenemos información de última hora para compartir con todos ustedes y rápidamente nos trasladamos hasta Carretera al Pacífico, específicamente al kilómetro 35. Un bus se reporta volcado en este lugar. El conductor Roberto Carlos Zun Ramírez ya fue custodiado en el lugar. También se reporta un fallecido, posiblemente en el interior de un vehículo en el que fue colisionado por el autobús que sufriera el percance. Informan cuerpos de socorro y en este momento ya se encuentra la Policía Nacional Civil en el lugar coordinando y viendo qué es lo que sucede. Entonces, le recuerdo, este bus se reporta volcado en el kilómetro 35 de la ruta al Pacífico. Seguimos con la información a esta hora y esto tiene que ver con operativos que se siguen realizando. Y por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y van a continuar porque autoridades justamente de la SAT tomaban esta determinación, accionaban solicitando la intervención a una empresa constructora y de maquinaria pesada. Bueno, le queremos comentar que según el intendente jurídico, dicha acción legal se ejecutaba por inconsistencias relacionadas sobre todo al impuesto sobre la renta que data, como sabemos, desde el año 2012. Vamos a conocer qué pasa y cuál era la crónica de este nuevo trabajo de la SAT contra una empresa. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT de nuevo acciona en contra de empresas que han fallado en los tributos. Esta vez, la constructora Conamagresur fue intervenida por orden del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Retauleu. La judicatura accedió a la medida precautoria debido a que la constructora presentó inconsistencias de sus declaraciones de impuestos sobre la renta y facturó servicios no prestados. Y esta medida precautoria lo que busca es garantizar las resultas de ese juicio económico coactivo. Es una suma importante, pero lo más relevante es que al margen de un proceso penal, SAT hay que tener claro que no solamente genera acciones del tipo penal, sino que este es un caso de cobro judicial, fruto del cual también puede haber un proceso de intervención para garantizar que las entidades que hayan incumplido sus obligaciones tributarias le paguen al Estado lo adeudado. Como garante de los resultados de la intervención fue nombrado un auditor de la SAT, que su principal función será la tutela de los resultados del juicio económico activo. En lo que va de este año, la Superintendencia de Administración Tributaria ha efectuado 9 intervenciones, 8 son por la vía penal y esta que es la vía económico activo. Bueno, continuamos con la información hablando ahora del Ejecutivo. Efectivamente. El presidente Jimmy Morales pidió a los empresarios la generación de empleos para los guatemaltecos. Las declaraciones se dan en el 5º Congreso Laboral, en donde recordemos que el mandatario argumentó que es necesaria una fórmula mágica para generar oportunidades laborales. Hacer realidad lo que también en una mesa en Casa Presidencial se planteó hace algunos días, y era la posibilidad de plantearnos la creación de 1 millón de empleos a futuro. ¿Cómo? Pues ustedes tienen la fórmula mágica. Ustedes son los creadores de empresa, los creadores de empleo, y si pudiésemos unirnos con el tema del turismo y el tema de la construcción. Lo que decía el presidente de la República ayer, a las calles rápidamente al ritmo de la información. Julio de León está listo para compartir con nosotros situación del tránsito en un punto específico. Julio, buenos días. Julio, que viva la noticia, adelante. Muy buenos días, muchas gracias, que viva la noticia, 6:20 de la mañana y estamos nosotros aquí ubicados en el anillo periférico con algunas alertas viales que mencionar, así que usted por favor mucha precaución porque alrededor de toda la ciudad capitalina se han estado dando algunos eventos que vale la pena tomar en cuenta. Los dejamos con estas imágenes del anillo periférico aquí, en la intersección entre la calzada San Juan y Roosevelt para que vean ya la movilidad a esta hora. Un hecho de tránsito tuvo lugar, estamos hablando de la zona 6 frente al proyecto 44. Fueron 2 autobuses de la ruta 203, colisionaron entre ellos y esto es precisamente en el área del Boulevard La Pedrera, en la 20 calle de la zona 6, derriban una señal, un teléfono y un semáforo. Tenemos de hecho ahí algunas imágenes que las provee el señor Amílcar Montejo para poderles informar a ustedes. Ambos pilotos huyeron en medio de la calle peatonalmente sin responsabilizarse de este hecho. Afortunadamente por el momento no hay ningún herido, al menos el cuerpo de bomberos no anuncia ningún herido, pero mucha precaución si usted pasa por este sector de la zona 6, le repito, Boulevard La Pedrera. Luego, hemos estado hablando de este incidente en el kilómetro 35. Hay distintas fuentes de información entre el kilómetro 34 y 35, pero es en ese sector de la ruta al Pacífico donde un bus volcó y sí, pues esto genera
bueno, muchísima asistencia de parte del Cuerpo de Bomberos Municipales que sale desde el área del SEGMA para asistir en la ruta del Pacífico, así que también mucha precaución en ese sector por el momento. Un tráiler descompuesto también en el área de Prados de Villahermosa bloquea el paso hacia la capital para todo el tránsito que viene desde el área del Frutal. Así que tómelo usted muy en cuenta porque entre Villahermosa y Villalinda justamente está este tráiler y sí afecta un poco la movilidad para los usuarios en ese mismo punto. Jacarandas de Cayalá es el siguiente punto donde, pues bueno, un vehículo queda totalmente empotrado. Ya se registra asistencia de la Policía Municipal de Tránsito y de los bomberos, así que usted tómelo también en cuenta a esta hora si pasa por esa parte de la ruta. Y si viene desde la parte de la ruta del Atlántico, le comento que ya la cola de vehículos está desde el kilómetro, bueno, es aproximadamente desde el kilómetro 10, desde el área de San Rafael, más bien, para que usted tenga esa referencia en zona 18, ingresando hacia la zona 6. Es la información que tenemos para ustedes, por supuesto, deseándoles un excelente día. Ya les dejaremos la preguntita para que estén muy pendientes y la vamos a poner en pantalla de una vez. ¿Qué cree usted que pasa si es que va manejando y lleva unos auriculares puestos? ¿Cree usted que es permitido? ¿Cree que por ahí no? Y si no, ¿qué tendría que hacer la policía en ese caso con el piloto que va manejando en ese tipo de condiciones? Ya la respondemos. Mientras tanto, usted también puede participar en las redes sociales y más adelante nos comunicaremos desde las calles para llevarles más información, compañeros. Muchísimas gracias y muy buenos días. Bueno, gracias. Así están las cosas en las calles, viviendo la noticia desde el lugar de los hechos. Y tenemos que continuar, sí, analizando cada uno de los detalles, hablando ahora de más manifestaciones de estudiantes. Bueno, efectivamente, porque van a volver nuevamente con las protestas y alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron una manifestación dentro de las instalaciones de esta casa de estudios. ¿Qué pasó? Ahí están exigiendo, por ejemplo, promover un nuevo proceso para poder elegir a los miembros que integran la Asociación de Estudiantes Universitarios. No hay acuerdos, hay distintas opiniones. Ahí estuvieron las cámaras de Noticiero Guatevisión para que usted vea lo siguiente. Asociaciones de estudiantes y representantes estudiantiles de la USAC marcharon por la ciudad universitaria para hacer oficial la convocatoria de elecciones para la Asociación de Estudiantes Universitarios a realizarse el 19, 20 y 21 de agosto. El control de esta asociación ha sido tema de disputas constantes. Señalaron que uno de los principales problemas es que personas que no son estudiantes regulares buscan posiciones de poder y que el dinero no ha sido utilizado para beneficio del estudiantado. Al terminar de leer el comunicado, Ricardo Leal, quien dijo ser estudiante del último año de Ciencia Política, inició a discutir con algunos estudiantes, pues quería hablar también. Aunque lo que decía respaldaba la necesidad de unas elecciones democráticas, los estudiantes decían que no los representa. Leal, quien se postuló en el 2011 para la EU, no portaba carnet que acreditara su inscripción a la USAC. No cargo aquí mi carnet, pero yo tengo mi carnet de Ciencia Política, como puede ver aquí atrás. Pero soy de Ciencia Política. Mire. Indicó que el único responsable de lo que ocurra es el rector y que hay varios estudiantes armados. Porque aquí se manejan armas. El rector indicó que cualquier denuncia deberá individualizarla, ya que esto pondría en peligro a los estudiantes y que respaldan y facilitan todo para las próximas elecciones. Bueno, atención entonces, porque esto puede continuar allí en la San Carlos, pero hablamos de otro caso polémico también. Por supuesto, tenemos que hablar del Juzgado Noveno de Instancia Penal que mantiene el suspenso, y estamos hablando, sí, del caso en contra del alcalde capitalino Álvaro Arzú por incitar a la violencia en contra de trabajadores de la economía informal, hecho que, recordemos, se dio el año pasado. La oficial del juzgado dio a conocer que existen más de 6 acciones legales que mantienen estancado el proceso. Con ello, el alcalde ha evitado acudir en 3 ocasiones al juzgado. Cabe destacar que mientras no se resuelvan las mismas, se seguirá evitando que la juzgadora fije fecha para la citación del alcalde capitalino. Bueno, hay una noticia que ayer indudablemente nos dejó a todos bastante preocupados y ahí vemos la dependencia que tenemos de algunas redes sociales, ¿verdad? Definitivamente. O de esta herramienta que no es una red social, sino que sirve para comunicarnos, como el WhatsApp. Aparecían en pantalla las redes sociales nuestras y le queremos comentar pues que después de un pequeño periodo finalmente volvió a la normalidad, pero empezaron a surgir los memes de una manera rápida.
cuando se hablaba justamente de la muerte, de la muerte y la caída de WhatsApp. Fue complicado, ¿eh? Y bueno, Telegram ganó un montón de seguidores en un segundo. Y de descargas a la aplicación. Y es que fue por más de una hora realmente que se tuvo la ausencia de WhatsApp, esta herramienta que comenzó, bueno, fungiendo como un ente comunicador, pero se ha convertido en una herramienta de trabajo para millones de usuarios en todo el mundo que se veían ayer damnificados por la ausencia del mismo. Efectivamente, ni WhatsApp ni Facebook, empresa matriz de servicios de mensajería, han informado hasta el momento de las causas de la caída del servicio de esta popular aplicación, una realmente de las más seguidas en todo el mundo. Bueno, fíjense ustedes, WhatsApp tiene más de 1.200 millones de usuarios activos. Es una de las aplicaciones móviles y web más populares de Internet, mismos que han vuelto ya a la normalidad, pero sí luego de más de una hora. Paniqueamos, de hay estar, que decir sí, que paniqueamos. Y había miren muchos todos los memes que surgían ayer a raíz de la caída de WhatsApp, una noticia que realmente, bueno, finalmente terminó en algo positivo. Fue un par de horas nada más, ¿verdad? Y pudimos compartir de repente un poquito más con los que teníamos más cerca. No, desesperaba buscar otra red social para poder comunicarnos. Sí, también. ¿Qué hacíamos? Bueno, vuelta a página a esta hora de la mañana y nos vamos con Lorraine. ¿Qué tal, Lorraine? Buen día. Hola, Buenos días. ¿Cómo te fue sin WhatsApp? ¿Cómo te fue sin WhatsApp? La verdad es que muy tranquila, la verdad. Sirvieron ese par de horas sin redes sociales. Los mensajes que envié. No llegaron nunca. Vamos entonces con la información. Adelante. Noticias departamentales a continuación. Colocamos en pantalla entonces esta información en la portada de Todo Noticias Ciudades, que nos traslada por supuesto al interior del país como todos los días con noticias de los departamentos. Guatemala, Provial, cuenta con nuevos brigadistas, como vemos en las imágenes. Huehuetenango inauguran nueva sede de la comuna. Nos trasladamos también a la ciudad capital con arma inquieta a escolares. Una alarma causó en la Escuela Oficial para Varones Francisco Morazán de Concepción, Chiquirichapa, Quetzaltenango, el hallazgo de una escopeta que fue utilizada para una dramatización. A Matitlán, cientos acompañan al Niño Dios. Noticias completas que pueden encontrar en Prensa Libre. Las autoridades de Sololá hicieron el lanzamiento de un programa de resistencia a las pandillas que operan en el lugar. Con ello se pretende evitar que los estudiantes y adolescentes entren en conflicto con la ley. El sector de juventud y niñez son vulnerables a la criminalidad. En Sololá registra un promedio de 600 casos de conflictos con la ley penal, lo cual preocupa a las autoridades del departamento que lanzan esta iniciativa. Lanzar al departamento de Sololá, especialmente en 6 municipios, el programa de educación y entrenamiento a la resistencia a las pandillas. El propósito es brindar habilidades de vida que permitan a estudiantes y adolescentes evitar la conducta delictiva a volverse miembros de las pandillas juveniles. Las entidades involucradas en el programa son la Subdelegación General de Prevención del Delito, mediante la Comisaría 72 de Sololá, la Policía Municipal de Tránsito, el Ministerio de Educación, Visión Mundial y Gobernación Departamental. Quiero comentarles que elementos de la Policía Nacional, elementos de la PMT, fuimos capacitados a través de la embajada. Hubo compañeros que estuvieron en Puerto Rico, Miami, Panamá y Guatemala. El objetivo es liberar a Sololá de actos de delincuencia y evitar la integración de pandillas. Sin ser utilizada para el fin que fue construida, permanece la nueva terminal de buses y mercado municipal de Sanarate El Progreso, obra que tuvo un costo de 24 millones de quetzales que fuera ejecutada por el desaparecido Fonapaz. Esta construcción cumplió el mes pasado 5 años de haber sido inaugurada por el expresidente Otto Pérez Molina y que la municipalidad de Sanarate no ha podido utilizar legalmente debido a que el Estado aún adeuda 10 millones de quetzales. Por su parte, el alcalde César Augusto Rodas se ha negado a dar declaraciones sobre la situación del proyecto. Nos trasladamos a Quiché. Jimmy Morales, presidente de la República, acompañado del ministro de la Defensa, Williams Mancía, entregó varias caballerías de terreno donde está ubicada la zona militar de Nevaj Quiché. Según Pedro Cobo, alcalde de Nevaj, el terreno será utilizado para construir la extensión universitaria de la USAC, una escuela bilingüe, y las oficinas del área de salud de la región Ixchil. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Tenemos que continuar con más información.
Momento de la pausa, pero volvemos con más noticias. Gracias, Lorraine. Quédese con nosotros, hay muchos temas. Cuando regresemos, esto y más. Cuando volvamos, la oposición venezolana protesta contra la convocatoria a una asamblea constituyente. Agentes antimotines y manifestantes opositores venezolanos se enfrentan fuertemente en esta capital. Detalles entonces de la crisis venezolana, el tema que hoy estamos abordando. Ya hay comentarios en redes sociales. Bueno, y haciendo historia, antes de la pausa le contamos que hoy es un día importante porque hace muchos años arrancaba uno de los eventos deportivos más importantes de Guatemala. De 1975. Bueno, fíjense ustedes, en ese entonces contó con la participación de cerca de 100 competidores, quienes pagaron 25 centavos de inscripción. Bueno, no cabe duda que los primeros organizadores no se imaginaron que 42 años después, más de 8,000 competidores recorrerían estos 21 kilómetros, los más famosos, creería yo, de Guatemala. Hoy recordamos la media maratón de Cobán. Nos vamos a la pausa. Redes sociales que aparecen en pantalla, comuníquese para que usted pueda estar entonces con nosotros a través de todas nuestras redes. Pausa y viva la noticia. Ya volvemos.